o seguirme en redes. La primera es de Twitter, la segunda de Instagram y acceso también a mi página web personal. Pues bueno, tenéis aquí los datos. Voy a poner, antes de nada... Vale. Vale. Vale, ya estamos grabando, pues bien. Hoy en este primer seminario a mí me gustaría hablar de conceptos base. Yo creo que las primeras sesiones, sobre todo, es para conocer y comprender bien los conceptos básicos dentro del mundo de las altas capacidades, del desarrollo del talento y la personalización del aprendizaje. Quien haya estado en alguna formación conmigo, pues desde luego me va a decir que soy un pesado con esto, pero de verdad que lo veo primordial. O sea, en la mayoría de las veces cuando vemos procesos erróneos de identificación, incluso procesos erróneos de intervenciones por no comprender lo que son los conceptos básicos y por tener una idea pues muy equivocada de la alta capacidad. Y a mí aquí en este título, si os dais cuenta, de hecho, no aparece la palabra como tal alta capacidad. Sí que vamos a hablar de capacidades, sí que vamos a hablar de habilidades, de competencias, de talentos. Y lo planteo como un camino de desarrollo y que generalmente dura a lo largo de toda la vida. Pero que en según qué momentos, pues bueno, un término u otro se adecúa más a nuestra situación y de cara a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pues también conviene saber qué quiere decir realmente cada término para saber sobre cuál de ellos estamos trabajando en un momento dado. Compartiré también las presentaciones, porque sobre todo las dos primeras me gusta poner mucha letra, y es saber entender lo que es la alta capacidad. Y a mí sobre todo me vais a oír hablar de alta capacidad y no de superdotación, ni de precocidades, ni de talentosos. Bueno, creo que queda mucha pedagogía por hacer para que lleguemos a tal nivel de sensibilidad y de identificación. De momento, si logramos entender la alta capacidad, a mí me bastaría. De todas las definiciones que podemos encontrar y que son muy variadas, me gusta mucho la de la Asociación Nacional de Niños Dotados, y es así, dotados y no superdotados, de Estados Unidos, en el que, bueno, nos hablan de una serie de personas que tienen un nivel de aptitud sobresaliente, por encima de la media. Más o menos sitúan que serían todos aquellos que se sitúan por encima del 10%. A partir de ahí, pues bueno, aquí encontramos ese dato de 10%, hay otros especialistas que nos hablarían de un 6-7%. Si nos vamos a la OMS, pues nos dicen que, bueno, que sobre la población mundial más o menos un 2,3% respondería a estas características, a personas con un rendimiento o desempeño superior a la media en bases de aptitud. Y también me gusta que resaltan que es un proceso de desarrollo y que es un proceso para toda la vida. O sea, que plantean, pues eso, el talento y la capacidad como un potencial humano que se debe desarrollar. Me gusta muchísimo que lo planteen así. No obstante, incluso de la mano de especialistas vamos a ver que también hay errores. No sé si nos dará tiempo hoy o otro día. Pongo aquí códigos QR para dar acceso a los artículos en los que los podemos encontrar. Pues esto, en teoría, además lo nombraba Turón en uno de sus escritos, y después se puede buscar el papel original también sin problemas. Entonces, bueno, de las muchas definiciones que hay, a mí me gustaría tratarlo así, como la alta capacidad, pues bueno, personas con un nivel de aptitud sobresaliente, por encima de la media. Y nos podemos mover según qué cojamos de referencia entre un 2,3% o hasta un 10% superior. Ya no entro en términos ya de dominios específicos, de talentos complejos o simples. De momento, como os digo, yo puedo hablar de alta capacidad. Y entonces, ¿cómo lo entendemos esto? Realmente la persona, el potencial humano, se basa en capacidades. Y digo bien, en capacidades y no en altas capacidades. Y esta capacidad para nada está cristalizada. O sea, simplemente es un potencial. Podríamos decir que es lo que uno puede llegar a ser. ¿De qué depende?
pues depende de las experiencias dentro de la vida. Y ya con esto, pues podemos un poco ver cuál es la primera razón por la que se debe intervenir en el ámbito educativo con esta serie de niños y de niñas. Porque si lo que estamos hablando realmente es un potencial, si reconocemos que en los niños está todo por hacer y que por lo tanto lo que necesitamos es darle una serie de experiencias ricas para que ese potencial vaya cristalizando y se vaya convirtiendo en otros conceptos y se vaya desarrollando, evidentemente pues la intervención educativa es importante. Cuando empezamos a actuar y cogemos esa capacidad, o tradicionalmente lo que hemos entendido por inteligencia, y la sometemos a un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado y adecuado, esto se va transformando y empezamos a ver ya no solo capacidades, sino habilidades, porque la habilidad es la capacidad de realizar cosas. La capacidad simplemente es la posibilidad de ser capaz de realizar muchas cosas, pero la habilidad ya ha cristalizado en parte y ya nos habla de una capacidad de realizar. Si seguimos atendiendo, si seguimos ese proceso de desarrollo adecuado, la habilidad llegará a cristalizar en competencia, que ya no solo la capacidad de realizar cosas, es además realizarlas, y fijaos el matiz, con maestría. Aquí siempre lo utilizo para hacer un poco una crítica a nuestro currículum. De inicio a fin estamos hablando de competencias, de evaluar competencias, de trabajar competencias, de desarrollo de competencias. Y la competencia es la capacidad de realizar con maestría. Yo pienso en las etapas de infantil y de primaria, que son las que más he trabajado, y claro, a mí me resulta muy, muy extraño, muy difícil y muy ambicioso el estar hablando de competencias, cuando en todo caso sería capaz de estar viendo o promoviendo el desarrollo de la capacidad en habilidad. ¿La competencia cuándo? Pues hombre, ya necesita de una cristalización más importante. Y ese realizar con maestría requiere de años y requiere de madurez. La situaría en todo caso quizás a finales de secundaria. Quizás en personas de 15, 16 años podemos empezar a ver ciertas competencias ya cristalizadas. Pero antes de esa edad podría ser demasiado prematuro. Y finalmente, algunas personas pues consiguen traspasar esa barrera de la competencia y de la alta competencia y llegar al talento. Y claro, el talento sí que tiene un componente biológico, uno innato, que sería esa inteligencia o esa gran aptitud y por lo tanto esa alta capacidad, que se debe de combinar con otros elementos. Aquí marco la creatividad. Luego veremos que el talento y la alta capacidad requiere de más dimensiones como la social, la motivacional, la emocional, incluso la sensoromotriz. Pero sí que es cierto que, bueno, la mayoría de los teóricos nos hablan que el talento pues, es esa mezcla de una buena inteligencia, un buen paquete de aptitudes y también actitudes y ese juego creativo. Entonces, claro, como veis, esto es un camino de desarrollo y no es rápido. Yo no puedo convertir a un niño de 6 años en un talento puro a los 7. Yo puedo reconocer que tiene la capacidad suficiente para que en algún momento sea una persona muy talentosa, porque el talento es cristalizado, el talento no es una hipótesis, no es una especulación. El talento sí que es algo que se tiene que dar de manera clara. Por lo tanto, está al final del camino. Y aquí estamos hablando de un recorrido, de años, de desarrollo, de mucha atención, de mucho cuidado de la persona. Y por eso necesitamos la intervención con niños y con niñas de altas capacidades. Y como os digo, alta capacidad es lo que voy a anotar y no superdotación por cosas que iremos viendo a lo largo de estos seminarios. Pero a mí esto es lo que más me gusta explicar y lo que más remarco. Trabajamos potenciales. Estamos trabajando con niños y estamos trabajando potenciales. Y los que estéis en secundaria, quizás, si se ha hecho bien el trabajo, este potencial ha ido cambiando y moviéndose hacia una habilidad y entonces puede que estéis en condiciones de trabajar realmente competencias. Pero estos dos globos de arriba requieren ya una atención más que muy personalizada para que de verdad se llegue a ser muy competente y muy talentoso. Incluso si tiramos un poco de coherencia, ya os digo, si aquí esto decíamos que incluso en la adolescencia lo podríamos ir viendo, desde luego que el talento es algo que reservamos ya para la edad adulta, porque requiere de procesos de aprendizaje. O sea, la alta capacidad necesita cristalizar y necesita procesos de aprendizaje, por mucho que venga de
una capacidad o de un potencial que evidentemente pues tiene una base biológica que al fin y al cabo pues cada uno venimos de nuestro padre y de nuestra madre, pero no quiere decir nada. Lo único que nos hacemos aquí es la pregunta de lo que podría ser. Lo que podría ser y que al final del camino podemos decir y no ha sido o sí que ha sido y hemos llegado a este talento. Depende mucho de lo que hacemos a lo largo de la vida. Poco a poco esos globos los vamos a ir tratando. Capacidad, potencial, es lo que hemos ligado tradicionalmente con la inteligencia. Podríamos definirla de muchas maneras. Ahora veremos algunos autores que han hecho teorías sobre las mismas y que han tratado de definirla, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que realmente la inteligencia al uso es un constructo social, es artificial. El ser humano en muchos momentos de la vida ha necesitado darle respuesta a cosas que no eran muy evidentes. Igual que en su momento aparecieron las religiones, pues en el ámbito de la psicología apareció la inteligencia, que es pues muchas cosas y a la vez ninguna. ¿Es solo capacidad? Pues inicialmente era solo capacidad y la propia evolución del término le ha ido llevando hacia muchas otras cuestiones. ¿Es fácilmente medible? Hemos aprendido a cuantificarla a través de cuestionarios y de test psicométricos. ¿Funciona? Bueno, nos da información, pero ¿de verdad hace una descripción de lo que sería la inteligencia humana? Pues ahí sí que es difícil, porque muchas veces nos olvidamos de la conducta, de lo que puede ser observado, de lo que puede ser aplicado, y eso desde luego que solo lo podemos hacer si estamos encima de la persona, pero bueno, es un constructo complicado y complejo, que abarca muchas cosas y que a su vez también tiene muchos sesgos en su comprensión. Lo medimos a través de pruebas estandarizadas y debidamente estudiadas, nos da información sobre la persona, pero no nos la da toda. Para comprender la inteligencia de una persona tenemos que actuar y observar sobre la persona en condiciones reales, en contextos reales. Tenemos varios autores. A mí, bueno, he empezado con Garner porque como la mayoría de vosotros, casi el 95% de los que estáis, sois docentes, pues sé que en las escuelas actualmente pues ha calado mucho la teoría de las inteligencias múltiples. A mí realmente ni es la que más me gusta, ni es la que describe realmente un desarrollo de la alta capacidad, pero tiene cosas buenas. En este caso, por ejemplo, el haberse salido de esa idea de inteligencia como algo unifactorial y sobre todo lo que os marco en negrita, que no es un atributo. Y esto sí que conviene comprenderlo también de cara a lo que es la alta capacidad. Cuando os decía que si tiene ese componente biológico y os decía, bueno, evidentemente pues venimos de nuestro padre y nuestra madre, algo habrá. Pero la cuestión es que no es un atributo, no es como el tener los ojos azules ni el ser rubio. La inteligencia es más compleja y de ahí que tenga ese factor de desarrollo y de evolución a lo largo de la vida y no se centra solo en un elemento. Perdona un segundín, es que le he puesto, no vemos tu presentación, yo lo he puesto en el chat y he visto que hay más personas que no la están viendo y has dicho que eso que se ve subrayado en negrita y demás, pero es que no vemos nada. Pues haberme avisado Por antes. no cortarte, porque no sabes si era yo sola la que... No. Y ya al ver que hay más personas, pues a ver si nos la puedes compartir. Gracias. Pues ¿ahora lo veis? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Vale. Vale. ¿Seguís viéndola, no? Sí. Vale. Sí, se ve. Aquí es a lo que me refería. Lo bueno de las inteligencias múltiples es que pues, explicaron la inteligencia desde otro punto de vista en el que asumían que no era un atributo, como los ojos azules o como el ser rubio. Que era el cómputo de muchas cosas, como pues, la fluidez verbal, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, aspectos que tenían que ver con lo artístico, también con lo emocional, con lo personal, pues bueno. Ahí empieza, Garner en su teoría empieza a hablar de muchos tipos de inteligencia. Yo ahí es donde no comparto. No sé si en algún momento
bajó los tipos de inteligencia y realmente lo que se querría hablar era tipos de habilidad o tipos de competencia, pero esa parte es la que menos veo. No obstante, como digo, lo más importante para mí es la inteligencia, que no es un atributo, no es como el ser rubio, es algo más complejo. Y luego también el haber tratado de definir lo que era una inteligencia. Y ahí encontraríamos quizás el único vínculo que hay con la alta capacidad, que él introducía el criterio de rareza. Y realmente sí, con un buen término, no de manera despectiva, pero como aquello que se salía fuera de lo normal, que una alta inteligencia sobresalía por encima de la media y que incluso pues, podía dar lugar a unas formas de actuar, de comprender, de expresarse diferentes. Entonces, de esta teoría sí que tenemos esa parte que es muy buena. Luego, Maslow, que realmente es importante por su pirámide de necesidades, pero de cara a lo que es la comprensión del desarrollo humano, viene muy bien saber esto que decía, que hasta que el ser humano no es capaz de satisfacer todas esas necesidades, parece que tiene como una asignatura pendiente, no puede seguir hacia adelante. Entonces, el crecimiento personal, la posibilidad de alcanzar tu máximo potencial, viene una vez que has sido capaz de cubrir todas tus necesidades. Tiene mucho que ver ahora con este camino de desarrollo de la alta capacidad que hemos ido hablando, que desde luego para poder pasar de la capacidad a la habilidad, de la habilidad a la competencia y de la competencia al talento, evidentemente nuestras necesidades se deben de ver cubiertas. Y eso trae las razones por las que es importante intervenir con los niños y con las niñas de altas capacidades. Cuanto antes mejor, porque si no lo que estamos haciendo es perder tiempo para poder alcanzar ese máximo potencial, que ya digo, no siempre podemos decidir alcanzarlo. Una vez lo trataba de explicar, porque al decirlo así me decían, bueno, pero entonces la alta capacidad se pierde. A ver, tú tu condición no la puedes perder, pero evidentemente si estamos hablando que es algo que evoluciona y que se desarrolla y tú no lo has estado trabajando, lo que uno no se puede plantear es a los 60 años decir, quizás ahora es el momento en que me ponga a estudiar física y alcance el premio Nobel de Física. Pues no, eso no quiere decir que tú no tengas unas buenas aptitudes, pero evidentemente se te ha echado el tiempo encima. Entonces no hay tiempo que perder y es una de las razones para una identificación temprana y para una actuación temprana también. Otro, húngaro, a mí este nombre yo ya lo dejo en Mihaly, porque ya el nombre completo no me sale, es húngaro. Y a mí de este hombre me gusta que fue el que incluyó el término fluir, que luego lo relacionaremos con Stenberg con lo de inteligencia fluida, pero cuando alguien fluye es cuando de verdad ha alcanzado esa situación de equilibrio y de atención máxima respecto a una tarea que le parece realmente desafiante y que pone en juego sus habilidades. Esto define mucho una de las necesidades dentro de lo que son los niños y las niñas de alta capacidad, que es la necesidad de ese desafío en la tarea, para de verdad alcanzar pues, ese estado de fluir, de máxima concentración y de máxima atención en algo que de verdad despierta tu interés. Después vino Stenberg, que en su teoría triárquica, después pentagonal, nos hace distinción entre lo que es la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, esa que parte de la parte más biológica de nosotros, más genética, más innata, como esa parte fluida, y luego la cristalizada, que es la que somos capaces de adquirir mediante el aprendizaje. En la alta capacidad parecería también un poco lo mismo, pues tenemos esa alta capacidad fluida de inicio, pero que nadie se equivoque, no vale con quedarse ahí. Tenemos que caminar hacia lo que sería una alta capacidad cristalizada a través de procesos de enseñanza y aprendizaje y mucha riqueza en las experiencias de vida. Hace poco una amiga me preguntaba, dice, ¿y yo qué me recomendarías que hiciese con mi hija? Y digo, pues mira, yo lo que te recomendaría es que le intentes dar el mayor número de experiencias diferentes que puedas. Que no le pongas barreras, pero que tampoco te conformes con las barreras que se ponga a ella. No me vale el no me gusta o el no me apetece. Bueno, vamos a conocer mundo, vamos a conocer experiencias y vamos a ver si de verdad luego sigue sin apetecerte y sigue sin gustarte. Sobre todo cuando son chiquitines. Stenberg, mira que dentro de la alta capacidad la gente se suele hablar más de Renzulli, ahora actualmente de Pfeiffer,
Pero a mí el más coherente me parece Stenberg porque es un investigador que vosotros si mañana buscáis estudio del desarrollo emocional, Stenberg lo ha estudiado. Funciones ejecutivas, Stenberg ha estudiado las funciones ejecutivas. Desarrollo social, Stenberg lo ha estudiado. Memoria, Stenberg lo ha estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Con tal amplitud de conocimiento, eres capaz de desarrollar una serie de teoría muy centrada en el concepto de inteligencia, pero que evidentemente desde el conocimiento transversal de todo lo que la rodea, haces que tenga mucho sentido común. Habla de componentes, de tipo creativo, sí, de tipos analíticos, sí, de tipos prácticos, sí. Hoy en día, si nos vamos a incubadoras tecnológicas, que parece que es donde más les ha gustado el incluir trabajos abstractos, podemos ver hasta edificios que tienen estos 3 elementos. Un edificio para analizar y pensar, un edificio para crear y un edificio para poner en práctica o experimentar. Pues esto viene mucho desde de las teorías de Stenberg, que como digo, muy famoso se hizo con la teoría triárquica, pero posteriormente la amplió a la pentagonal y nos va a hablar de componentes que realmente importan en este desarrollo de la inteligencia. Y esto nos ha llevado a que realmente tengamos una evolución en lo que es el paradigma de la alta capacidad. Un concepto que se basaba en lo que era una inteligencia, una sola, un concepto único, un único componente, totalmente medible en formato estadístico, donde nos marcaban el maravilloso 130, a partir de ahí, pues superdotados, ¿no? Del CI convencional a una idea mucho más multidimensional, que hoy pues sí que evidentemente, como os decía antes, a mí el CI me gusta medirlo por la información que saco de las pruebas, no por el número final, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando estaba de maestro en primaria, que a mí me llegase un informe de un niño donde ponía 142, a mí el 142 no me da ningún tipo de información. Ahora, eso sí, cuando yo me sentaba con mi orientador y veíamos de dónde salía ese 142 y analizábamos el conjunto de las partes, pues ahí que sí que veíamos realmente puntos fuertes del niño, puntos débiles, perfil más equilibrado, un perfil mucho más centrado en un área o más abstracto. Bueno, nos daba información. Entonces eso ahora se ha apoyado más con otras dimensiones. Entonces, si además sabes interpretar bien las pruebas de donde se obtienen el CI y le sumamos pues, datos sobre creatividad, datos sobre aspectos sociales, aspectos emocionales, aspectos sensoriales incluso. A mí me gusta mucho conocer la percepción de la familia y de los docentes. Y para eso no me fío solo ni del padre ni de la madre ni tampoco del tutor de aula. Si le pregunto al tutor de aula, luego le pregunto a un par de especialistas. Y si le pregunto al padre y a la madre, luego les pido que, oye, que si puede darme su opinión la tía o el tío o alguien más. Y ver un poquito hasta dónde podemos ir obteniendo más informaciones. Eso tiene mucho que ver con la identificación, que como digo ahora, en la alta capacidad tenemos formas de identificación concretas. Tenemos por un lado el Talent Search, muy americano, en España no sé cómo lo podríamos aplicar, pero el de puertas giratorias, que lo que hace es incluir en la evaluación la opinión de lo que sería la comunidad educativa, pues ese sí que se puede hacer y la verdad que, bueno, nos da un componente cualitativo que complementa muy bien a esa serie de pruebas objetivas que aplicarían los orientadores o los psicólogos, psicopedagogos y nos iría muy bien. Luego la intervención, donde antes éramos muy estáticos, de decir, bueno, pues en caso de intervenir esto se va a hacer así, con uno y con todos. Ahora no, ahora sí que sabemos que podemos tener un plan central, pero que evidentemente ese plan central pues va a tener que tener salidas de cara a personalizar o diferenciar por diferentes intereses y diferentes situaciones. Cada persona es diferente ya no solo por lo que sabe, sino también por todo lo que le rodea. Entonces, bueno, es importante ese concepto de personalización y que iremos desarrollando y veremos de qué manera lo podemos llevar a cabo. Es importante que lo tengamos siempre en cuenta, principalmente porque es hacia donde va el paradigma educativo de ahora. Ya no estamos pensando en ese alumno medio, sino también pues que, bueno, el aula en sí misma está compuesta por alumnos diversos y la verdad que las aulas de hoy ya no es en términos de capacidad, sino pues bueno, por tipos de familias, por lengua, por cultura, por religión, por varios
motivos nuestras aulas son cada vez más diversas. Entonces, esa fórmula de para todos café, pues está llegando un momento en el que nos hace aguas, porque la verdad es que ya no sabemos dónde empieza el apoyo educativo, dónde termina y dónde trabajamos de manera más ordinaria. Siempre tenemos que tener planes B, Cs y a veces hasta Ds. Bueno, todo ha ido cambiando y a mí con todas estas cosas es lo que me refuerza sobre todo hablar de alta capacidad y no de superdotación. Sí que si investigamos un poco vemos que incluso nos lo justifican como que en algún momento hubo hasta un error de traducción. Tradicionalmente la ciencia se ha escrito en inglés y si buscamos los estudios de alta capacidad en inglés, realmente el término que aparece es gifted. Gifted significa dotado, bajo ningún concepto se traduce como superdotado, porque en todo caso pues hubiese aparecido alguna vez super gifted, ya os digo, lo podéis consultar, hay mucha literatura en este error. Pero nosotros en algún momento, pues bueno, le dimos ese valor superlativo de superdotado. Y al ser tan súper, pues había que medirlo. Y ahí es donde empezó toda la bola que actualmente hemos arrastrado en torno a la inteligencia, a la alta capacidad, a la superdotación. Realmente lo lógico era hablar de alta capacidad y de personas pues dotadas y no superdotadas. No obstante, si nos metemos en según qué normativas, nos siguen diferenciando términos, ¿verdad? Hasta los 12 años nos admiten que todo sea precocidad, a partir de los 12 años nos admiten algo de alta capacidad, a partir de los 16 incluso superdotados, luego también nos nivelan, superdotado el que sobresale en todo, alta capacidad no tanto, talentoso solo en uno. Bueno, nos hacen un lío que está dentro de la norma y por desgracia al estar en una norma, la norma manda, pero luego a nivel teórico hace aguas. No es cierto, nada de eso, está mal planteado. Coge medias verdades, las entremezcla y al final tenemos un batiburrillo que no nos lleva a nada. Lo lógico sería que hablásemos siempre de alta capacidad y luego las personas que sean muy expertas que se atrevan un poco a hacer esos pequeños matices de la superdotación y de los talentosos, pero mejor si hablamos de alta capacidad. Hay más teorías. Yo aquí os hago un resumen. El Renzulli con los 3 anillos, Gardner, Stenberg, Tannebault, Subotnick, Pfeiffer. Según lo que tratan, pues son modelos más de capacitación o de rendimiento académico, otros son más cognitivos, otros son socioculturales. Lo importante, que ninguno de esos modelos trata la inteligencia como algo único. Todo viene acompañado. Renzulli nos introduce la creatividad y el compromiso entendido como motivación. Tendremos una sesión entera dedicada a la motivación y tendremos una sesión entera dedicada ya me saldrá, a la creatividad y otra a la motivación. Espera un segundo. Luego, Tannebault a mí me gusta mucho porque tiene ese enfoque sociocultural y de todo lo que introduce, que desde luego lo que dice es que la influencia del contexto, del ambiente importa y mucho, nos mete el factor suerte, que es verdad. O sea, la gente, tú para desarrollar el talento y tener éxito en la vida es que necesitas ese factor suerte. Lo que pasa que él lo plantea que desde el punto de vista de una persona altamente capaz, la suerte es la capacidad que uno tiene para crearse esas situaciones de éxito. Es decir, tu autodeterminación, tu autoeficacia, tu capacidad, pues eso, de saberte poner en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera. Subotnick, el megamodelo del talento, me gusta porque directamente ya no hablan de inteligencia y son los que nos marcan un proceso de evolución parecido al que os he ido hablando de competencia, habilidad, capacidad y talento, solo que ellos aún van más arriba. No se conforman con el talento y aún nos hablan que la gente que llega a ser talentosa todavía puede llegar a ser, a tener un desempeño muy con pericia y además llegar a ser eminencias. Pues bueno, conviene ver ese modelo porque la verdad que a mí sí que me parece el más actual. Y de Pfeiffer nos va a hablar también de motivación, nos va a hablar de creatividad, pero a mí me interesa que de todos estos es el único que no deja a un lado el alto rendimiento. O sea, sí que sabéis que muchas veces pues se lo hemos explicado que la alta capacidad no tiene por qué implicar un alto rendimiento. Es verdad, cada uno
tiene situaciones personales muy diversas en las que por diversas razones, a pesar de una alta capacidad, no se da ese alto rendimiento. Hay muchas razones. Entre otras cosas porque el alto rendimiento, sobre todo académico, depende de otras cuestiones como la autoestima, la motivación y también competencias instrumentales como las técnicas de estudio, como la capacidad para ordenar los materiales, la constancia, el esfuerzo y otras cuestiones ambientales como incluso el apoyo de los padres, que también es determinante. Pero bueno, él dice que si vamos a identificar ese talento, esa alta capacidad, de manera temprana y vamos a establecer un programa de intervención adecuado, entonces necesariamente en algún momento debe de aparecer el alto rendimiento. Y si no es así, está fallando algo. O no hemos hecho una identificación adecuada o la intervención no está siendo la que más se ajuste a las necesidades de esa persona. Pero sí que dice que cuando todos estos elementos que hemos estado hablando, motivación, creatividad y alta capacidad, se juntan bajo un paraguas en el que socialmente, emocionalmente y a nivel de intervención se dan las cosas, tiene que aparecer el alto rendimiento. Entonces, me gusta que no se renuncie a eso porque es verdad. Sobre todo porque, bueno, en el ámbito educativo, yo siempre lo digo, una escuela está para muchas cosas, pero sobre todo está para enseñar. Y si atendemos bien a nuestros alumnos, pues luego lo que esperamos es que eso se materialice en buenos resultados. Entonces, es algo que se puede alcanzar. Modelos sobre los que se pueden profundizar. Compartiremos con vosotros, dentro de esos materiales didácticos que hay en la web, pues algún artículo científico que los explica. Tenemos un artículo de 2020 con la profesora Lozano en el que hacemos una revisión de todos estos modelos y los explicamos de manera amplia. Por lo tanto, dimensiones. Si hemos estado hablando que por un lado estaba esa capacidad que entendíamos como inteligencia y aptitudes cognitivas, que son esta parte de aquí, claro, ¿qué más cosas hay? Porque aquí en estos modelos estamos viendo que aparecían otros conceptos. Pues estas potencialidades, estas capacidades, si tienen que ir cristalizando en habilidad, en competencia y en talento, desde luego no solo va a ser por la actuación y por la atención cognitiva e intelectual, sino que vamos a tener que tener en cuenta aspectos motivacionales, creativos, sociales, emocionales y sensoromotrices. Cosas que pueden ocurrir si se atienden o no se atienden. Claro, si a nivel cognitivo e intelectual estamos atendiendo correctamente, podemos ver un alto rendimiento o, si algo está fallando, quizás un fracaso escolar. Si atendemos a los factores creativos y críticos, pues podemos ver cómo esa persona pues, desarrolla un gran poder transformador o es una persona que se empieza a ver o a mostrar pesimista o frustrada, incluso pues, desmotivado o con alta motivación. A nivel social y emocional sí que vamos a ver pues, personas que son capaces de desarrollar competencias de liderazgo, de autorregulación, autodeterminación, autoeficacia, o vivir situaciones pues, más de un desarrollo de una personalidad más introvertida, vivir casos de bullying se podrían ver. Entonces, los aspectos socioemocionales conviene también cuidarlos. Y en edades muy tempranas los aspectos sensoriomotrices, esa integración sensorial, esa comprensión de cómo cada uno percibe el mundo, cómo integra la información, cómo la comprende y cómo la procesa para dar una respuesta, pues desde pequeñitos nos puede dar mucha información. Cuando son pequeños se habla sobre todo de alta intensidad o podemos ver una alta sensibilidad. Lo veremos más adelante en otros seminarios, pero hay explicación para todo esto y todo va enlazado. O sea que realmente, claro, la cuestión es, dices, ¿y ahora yo cómo me pongo a atender todo esto? Realmente todo se atiende de la misma manera. O sea, si adecuadamente empezamos por aquí, es muy posible que entonces también esté de manera adecuada atendiendo a esto, a esto, a esto y a esto. Simplemente, pues bueno, que sepamos que son factores que influyen en el desarrollo de la capacidad, porque, bueno, no nos tenemos que quitar esa idea de que la inteligencia es todo aquello que se relaciona solo por el gusto académico-científico. No, estamos hablando de personas y las personas, pues como todos somos la misma especie, pues todos tenemos también las mismas dimensiones y las mismas necesidades de cuidado.
Y bueno, pues ese concepto de motivación por la vida, a medida que crecemos, sobre todo, somos más conscientes de todo esto. Ahora lo veremos como los modelos de aprendizaje a lo largo de la vida nos sitúan en según qué momento de nuestro ciclo vital más alineados con unas o con otras habilidades. Y también hay un porqué. Entonces, en este punto en el que pues hablamos desde la capacidad al talento, pues siempre me suelen hacer la pregunta de si las personas de altas capacidades nacen o se hacen, porque me dicen, claro, tú cuando las explicas el esquema, tú hablabas de capacidad, no hablabas de alta capacidad. Yo, claro, a mí no me gusta ser muy determinista. Tratar de encasillar a una persona con 4, 5, 6 años, pues creo que puede ser bastante ilógico. Pero como decía, yo sí que reconozco que al final nosotros somos el resultado de lo que nos pasan nuestros padres y siempre digo lo mismo, de padres gatos, hijos misinos. Entonces, hombre, algo hay. Tú desde luego que heredas una predisposición y esto se lo podemos aplicar también al mundo deportivo. O sea, tú puedes tener unas cualidades físicas que pueden apuntar a que puedas ser un muy buen deportista. Pero luego pongo el mismo ejemplo. Siempre digo, ¿qué hubiese pasado si Messi nunca hubiese jugado al fútbol? Pues que a día de hoy pues, no sería el mejor futbolista de la historia. Tenía las aptitudes, tenía esas cualidades físicas, se les podrían reconocer a una edad temprana, pero si luego no se ha dado las situaciones adecuadas, eso no florece, eso no cristaliza. Pues aquí pasa lo mismo, solo que aquí es más complejo. Puede haber una serie de capacidades, un potencial muy marcado, pero que si luego no se dan las situaciones necesarias donde eso se pone en juego, pues nunca va a cristalizar. Podría haber sido un buen matemático, pero es que nunca ha estudiado matemáticas o nunca ha ido a una clase de matemáticas. Podría haber sido un buen filósofo, pero nunca nadie le enseñó a pensar. Porque lo que tenemos que tener claro es que la capacidad no es un aprendizaje. Que tú seas muy bueno en pensamientos lógico-matemáticos no quiere decir que con 3 años sepas derivar o integrar. Porque para aprender a derivar e integrar te tienen que enseñar. Entonces, nace o se hace, pues tenemos un poquito de todo, como en casi todos los estudios que aplicamos en psicología, en el que decimos siempre vamos a tener una parte genética, desde luego, y siempre vamos a tener una parte más de aprendizaje. No obstante, como digo, para mí en este punto podría ser importante lo innato, pero no es determinante. Lo que sí que es determinante es el ambiente. Entonces, es más probable que veamos personas adultas con una alta capacidad cristalizada gracias al ambiente, a la experiencia, a hacerse, y no tanto simplemente por el hecho de nacer. Donde ahí, pues bueno, tenemos una discusión más abierta. O sea, lo que sí que tenemos claro es que este desarrollo es un desarrollo evolutivo que va de la mano de procesos de enseñanza y aprendizaje, y si no los hay, no hay potencial que se convierta en talento. Eso lo necesitamos, no vale simplemente con esperar. De hecho, si fuese así, entonces la alta capacidad sería una cuestión del ser y por lo tanto entonces sí que sería un atributo. Sí que sería entonces como los ojos azules o el ser rubio. Pero no, en el momento que admitimos que no es una cuestión del ser y que no es un atributo, lo que puede ser una condición y las condiciones pueden variar, pues ahí ya tenemos otro melón que abrir, que iría ya más de la mano del se hace. O sea, puede haber una predisposición, sí, pero si luego no hay un proceso de estimulación y de aprendizaje, no vamos a ver nunca cómo esa alta capacidad cristaliza. Necesitamos aprender, sí o sí, pero eso cualquier persona. Por lo tanto, pues bueno, esquema de la capacidad a la habilidad y a la competencia, que es un poco a lo que podríamos aspirar. Ya no hablo ya del talento, el talento ya es algo ya muy especializado. La competencia para realizar con maestría, que sí o sí va a necesitar de creatividad, va a necesitar de aspecto social, va a necesitar de aspecto emocional y va a necesitar de aspecto motivacional. Y cada una de estas dimensiones también se van alimentando de cuestiones concretas. Lo creativo tiene mucho que ver con la generación de ideas.
la flexibilidad cognitiva, con la aplicabilidad, con la expresión. De hecho, siempre se dice, claro, ahora hay un mensaje que dice, no, todas las personas somos creativas. No, bueno, a ver, todas las personas en nuestro ser y por ser personas, pues tenemos esa cualidad de creatividad. Lo que pasa es que unas más que otras. Además, lo creativo ya no es solo como una cualidad o una habilidad del ser humano, es que también existe el proceso creativo, también existe el producto creativo. En este proceso de evolución y de cristalizar las cosas, se vuelve todo más complejo. Generamos ideas, sí. Para generar ideas tengo que también desarrollar una flexibilidad cognitiva muy amplia que me permita deshacer para volver a hacer, incluso desaprender para volver a aprender. Luego, necesariamente, tiene que haber aplicabilidad. Y si tiene que haber aplicabilidad, tiene que haber una expresión de esa creatividad. Por ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla para hacer un juego que siempre me gusta hacer cuando llego a la parte de creatividad. Y es que la mayoría de la gente se cree que, bueno, la única forma de medir la creatividad pues es dibujando o haciendo algo artístico y que fuera de lo artístico no existe la creatividad. Vamos a utilizar pues esa parte más artística para demostrar que no es así y entender por qué, en qué se basa realmente la creatividad. Entonces, fijaos, yo os voy a proponer que ahora si tenéis papel y boli, y si no, cogerlo, por favor, pero os voy a pedir que en los próximos 10 segundos dibujéis una casa, ¿vale? Lo tenemos que hacer en 10 segundos. Y vamos a empezar ya. Con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Si alguien quiere activar cámara y enseñármelo, por favor, el dibujo. ¿Se ¿Vale? ve? ¿Más ¿Se gente? ve o no se ve? Espera, que no sé ponerlo. Espera, No sé. Muévelo hacia tu izquierda. Hacia mi izquierda. Ahí, vale. Y ahora un poco hacia abajo. Hacia abajo Lo y ahí mío lo vemos es, un poco ya ves en que las yo cintas. no tengo Muy duda bien. de que aquí no estoy en alta capacidad. Bueno, ¿más gente que quiera enseñarlo? Sí, yo aquí tengo otra. A ver la casa. Vale. Muy La bien. mía tiene chimenea. La mía también, con humo. No somos creativas. Ahora vamos a hablar de eso. Fijaos, Aquí otra. Cuando vosotros penséis en el concepto casa, pensad de verdad en la imagen que os viene a la casa y la cantidad de detalles que tiene esa casa. Es muy real, ¿verdad? La casa que os viene a la cabeza cuando penséis en una casa. Claro, en ese momento lo que tenemos que pensar es si realmente somos creativos o idealistas. Porque lo que nos viene es la imagen de nuestra casa, la casa, cómo nos gustaría la casa. Difícilmente alcanzable, difícilmente reproducible, difícilmente de que lo dibujásemos al detalle. No podríamos, salvo que tuviésemos una capacidad, una habilidad realmente artística. Pero esta no es la cuestión. Aquí la historia es, ¿cuántos lo habéis dibujado con un cuadrado y un triángulo? Yo cuadrado solo esta vez. Vale. He dicho, no hago el Cuadrado, triángulo. Cuadrado y triángulo. Vale, muy bien. Con lo cual podríamos decir que la gran mayoría habéis dibujado un unifamiliar. ¿Sí? No. Podríamos decirlo. Bueno. Habéis pensado, claro, un cuadrado, un triángulo, ahí no es un edificio, o sea, es una casa. El mío es un edificio, una planta, pero es un edificio. Y ahí es donde lo digo, pero ¿cuántos de vosotros vivís en una unifamiliar? O en un edificio de una planta, vaya. Es que no me da tiempo en 10 segundos, me has puesto muy poco, no podía hacer más. Bueno, pero ahora veremos por qué. Luego también, claro, ¿cuántos han puesto chimenea? Yo he puesto chimenea. ¿Y tú en tu casa tienes chimenea? Sí tengo. ¿Sí? Ah, bueno, pues es tu caso, pero la mayoría que dibujan chimenea no tienen chimenea. La mayoría que dibujan un unifamiliar no viven en un unifamiliar. Pero Luego, tengo experto ahí, te llama experto. Alberto,
¿Tú no crees también que es como desde pequeñito nos han enseñado a dibujar las casas así? Sí, pero la persona creativa no. Vale, pues eso, claro, yo tengo claro que no soy creativa, pero Porque de hecho ya no depende de eso. La cuestión es que nosotros con este dibujo lo que tenemos que analizar es, si yo he dibujado un cuadrado, me he hecho una pregunta, la fachada. Si he dibujado un triángulo, me he hecho 2 preguntas, el tejado. Si he dibujado la chimenea, me he hecho 3 preguntas, la chimenea. Si he dibujado una puerta, me he hecho otra pregunta. Si he dibujado unas ventanas, me he hecho otra pregunta. Y a partir de ahí, que suele ser lo más básico, alguien nos ha hecho un balcón, que podemos pensar que es lo que todos tendríamos que haber dibujado porque casi todos tenemos un balcón, pero muy pocos habrán dibujado ya el balcón. Muy Yo he pocos, dibujado jardín. bueno, es la siguiente. Muy pocos habrán llegado ya al contexto de la casa, de hacer un camino, hacer un jardín, un árbol, incluso dibujar un pueblo al final. Sí que es cierto que eso representa un poco pues, esa imagen idealista o el arquetipo que nos han ido enseñando de casa con contexto, pero la cuestión es la cantidad de detalles. La creatividad es la capacidad que uno tiene de preguntarse cosas y de responderlas. pero tú no eres consciente de que te haces tantas preguntas. Alberto, ¿tú no eres consciente de que estás haciendo esas preguntas cuando dibujas? Claro que no, por eso es una habilidad totalmente innata de nosotros. Claro, ahí lo puedes medir, claro. Vale. Hombre, luego esto, como casi cualquier habilidad nuestra, la podemos también trabajar. Podrías tener mejor memoria, podrías ser más creativo, se puede trabajar. Pero de manera innata, si estamos buscando ese talento, si estamos buscando esa alta capacidad, estas preguntas salen. Y además, como tú dices, de manera innata, ni se dan cuenta que se las plantean. Pero sin darse cuenta, incluso uno muy pequeñito, te hubiese hecho la casa, la puerta, la ventana, el tejado, la chimenea, te hubiese dibujado el caminito. Y el caminito al fondo hubiese llevado a un pueblo que tendría montañas. Y dices, en 10 segundos, en 10 segundos. No estaría bien dibujado, pero es que no buscamos el que esté bien dibujado. Estamos buscando el cómo ha sido capaz de imaginar. Y esto luego se extrapola a cuántas soluciones buscas a un problema. ¿De qué manera puedo resolver esta situación? De muchas. Tengo claro que una puede que sea más clara y por esa voy a empezar, pero tengo mi plan B y tengo mi plan C. Otras personas no, otras personas tenemos el plan A. Y cuando se nos rompe el plan A, nos hemos quedado sin nada. Pero es una de las características más llamativas dentro de este camino de la capacidad. Y ya te digo, o sea, a medida que van adquiriendo habilidades y competencias, tienen más herramientas para poner en marcha todo el proceso creativo y que las ideas pasen a ser ya procesos y los procesos acaben siendo productos. Entonces tenemos ideas creativas, procesos creativos, productos creativos. Y si esto lo aplicamos en el aula, tenemos un aula creativa. Pero claro, partimos de la base de eso, dicen, no, todos pueden ser creativos. No, lo siento, pero unos más que otros. Unos más que otros. Y esto sí que se ve a edades tempranas. Más gente con la mano, Elisa y Ana. Judith pregunta en 10 segundos. Sí, en 10 segundos. Te pueden hacer muchos detalles. Elisa Carr, que tenías la mano levantada. Bueno, yo quería hacer un comentario, no soy Elisa, soy Marta. Vale. Y que es que la compañera decía lo de los 10 segundos. Yo en ocasiones he visto que cuando estamos hablando de chicos y chicas talentosos, creativos, bueno, que estamos valorando o identificando como altas capacidades, el tema del tiempo a veces es una penalización, porque tienen un estilo de aprendizaje y de, bueno, pues de hacer las cosas bastante perfeccionista y en ocasiones el tiempo no juega a su favor. Y entonces ahí entra la frustración y entran otra serie de cuestiones que solo puedes ver si estás con ellos directamente trabajando. Entonces, cuando queremos valorar creatividad con tiempo o sin tiempo, también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, yo creo. Puedes aplicar
métodos diferentes, pero yo lo siento mucho, pero el tiempo en ocasiones sí que importa. De hecho, hay un tipo de enriquecimiento que es por tiempo. Sí, pero que me refiero, no queremos dejar a nadie fuera o intentar hacer una buena Mm. identificación, no solo es con tiempo. No, no solo con tiempo. Pero lo de ahora era una forma de explicar la creatividad innata. Vale. Si tú les propones ideas y lo único que les estás proponiendo es ideas, claro, es lo que he explicado al principio. Aquí el objetivo no era dibujar bien una casa, era dibujar una casa. Y eso lo tienes que explicar antes de empezar. Que no estamos haciendo una actividad de dibujo de casas. Vale. No estoy esperando que dibujes la casa, tu casa ideal que te estás imaginando, donde directamente ya no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de habilidad artística. Vale. Ahí incluso ya no entraría dentro de la posible evaluación. O sea, si no tiene ese perfil de artístico donde la pintura no, pues no, ni con tiempo ni sin tiempo. Pero la cuestión es que es la capacidad de generar ideas. Y de manera rápida. Porque otra de las características también sería la capacidad de poder aprender de manera más rápido. Entonces, sí que entiendo que cuando le pidas una tarea quieran ser muy perfeccionistas y necesiten tiempo, pero cuando quieras aplicar una evaluación o un ejercicio de según qué tipo, sí que hay tiempos. Ahí no... O sea, hay que saber distinguir de cuándo estamos trabajando y de cuándo estamos tratando de evaluar algo. Que hay veces que hay evaluaciones que sí que requieren de tiempo. Sí. Pero sí, entiendo lo que dices. Sobre todo por la parte esa del percepcionismo, que serían capaces de quedarse en un detalle durante horas. Sí. Y sobre todo cuando son más pequeños, que cada frustración, entonces... Lo que pasa que también, si la persona que está ahí está entendiendo de lo que está haciendo, lo comprende y sabe lo que está ocurriendo. Eso también. No es todo el resultado, es también la observación del proceso. Sí. Vale. Perdón, yo tengo otra pregunta. Sí. A raíz de este ejercicio, ¿la creatividad y la impulsividad pueden ir estrechamente unidas? No son buenas compañeras. Claro, yo lo digo porque he observado alumnado muy creativo que muchas veces le cuesta controlar el fin, ¿no? de la actividad porque sigue creando y muchas veces hasta, entre comillas, puede estropear lo que está haciendo porque no sabe limitarse, ¿no? Sigue. A eso me refiero. Lo que pasa que ahí tiene también explicación. Cuanto más chiquitines son, se les está construyendo todo el sistema de autorregulación, de conciencia del tiempo, conciencia de las limitaciones, de hasta dónde puedes llegar, cuando lo que te están pidiendo y lo que no. Hay muchas veces que, claro, sobre todo con esto de la creatividad, tú pides una cosa, pero a medida que la van produciendo se les va ocurriendo 100.000 ideas más que creen que tiene que aparecer, las empiezan a plasmar y eso, pues lo que dices, se puede alargar hasta el fin de los días, pero es algo que con la edad sí que se empieza a comprender. De ahí esas dimensiones que hablaba, que ya no solo es todo lo cognitivo y lo intelectual, sino que, bueno, pues esa parte más emocional y esa parte más social también tenemos que enseñar a regularlas y muchas cosas vienen de ahí. De eso, de un poco pues abstraerte de lo que era la tarea original para lo que hemos empezado y poco a poco pues bueno, vas encontrando intereses y te vas perdiendo. Ni es que sean impulsivos ni es que sean inatentos, simplemente pues son todavía demasiado pequeños como para saber dónde parar ese proceso que tienen. Bueno, yo lo he observado en una persona de secundaria. Y veo que me... ahí miraría más cosas. Ajá. Sí. Como por ejemplo... Hombre, miraría a ver primero todo el historial, a ver qué me cuentan o qué han ido viendo. Pero ya en secundaria sí que hay que saber dónde parar. Ajá. Vale. O por lo menos verbalizar el por qué me haces parar, ¿sabes? Pero... Gracias.
Yo tengo una pregunta, perdona, que he llegado súper tarde porque tengo aquí a 3 adolescentes que están aquí juntos y he tenido bronca, pero bueno. Con el tema de la creatividad, en exámenes de matemáticas que he visto un alumno de sexto de altas capacidades, pasa directamente a la solución y me alucina porque no sé cómo llega. Claro, a mí me cuesta ver, él sabe llegar a la solución y cuando lo hace de una forma, con pasos, según dice el profesor, falla. Pero cuando lo hace de él a su, no sé cómo, lo soluciona, porque lo ha hecho conmigo otra vez. No sé si eso es posible, si se puede dar. Sí que se puede dar. Y tiene incluso también una explicación más simple. Sí. La mayoría de los padres que aprendimos a sumar y restar con los métodos tradicionales, ahora que han llegado los nuevos métodos de GenMaths o el Aloha o lo que sea, nos llegan a casa los hijos y nos volvemos locos. Porque nosotros hemos aprendido y hemos comprendido algo de una manera. Pues estos chicos muy posiblemente, cuando tú les estás enseñando algo, pues es posible que ellos anteriormente la hayan deducido. Y haya muchos procesos que ellos no necesiten el seguir todo el paso a paso. Hay muchas cosas que ya, o sea, empiezan en el paso 3, para que me entiendas. Y el ir paso a paso pues les puede hacer incluso despistarse, porque les hacen trabajar a un ritmo diferente al que están pensando. Y les hacen replantearse cosas que para ellos eran tan evidentes como para no tenérselos que plantear. Además, en matemáticas es súper recurrente que suceda esto, que te lleguen alumnos donde te están llegando al resultado del tirón y no te están desarrollando lo que tú has pedido que desarrollen. Pero sí que es muy habitual. Además, es que en matemáticas pasa mucho. Y se lo contamos como bien, lógicamente. Claro, es que si está bien, está bien. Lo que no tiene sentido es no porque... O sea, esto, claro, formaría parte un poco de lo que sería compactar. O sea, yo compacto todo el proceso desmegujado de cómo me va a hacer el problema, como se lo estoy diciendo a los demás, de lee, subraya, ordena datos y luego opera. Si no necesitas hacer eso y lo único que me haces es ponerme ya el resultado y está bien, pues... Vamos, si quieres por asegurarte, habla un día con el chico para asegurarte que comprende todo el proceso, pero sí. Si llega al final y es que no sé, si vas en un Ferrari, ¿por qué lo vas a montar en un 124? Vale. Claro, pero bueno, asegurándonos siempre de que las cosas las han comprendido. Vale. Un día os traeré un cuaderno, pero en una de mis aulas una vez los niños de 8 años lo que hicieron fue codificar todo el libro de matemáticas en letras, de toda primaria, entero. Cogieron un enigma en el que te ponían 4 operaciones donde eran todo letras y solo te decían que la E valía 2 y la X un 0 y que si decodificabas todo eso podías después resolver el libro entero. Bueno, yo siempre lo digo, ahora que estamos evaluando por competencias, si te encuentras un alumno que te ha hecho eso, pero no te ha hecho el problema que le has puesto tú en clase, ¿qué haces? ¿Lo suspendes? Efectivamente, es que ese es el tema, hablando de lo que ha dicho la compañera. Al final nos topamos con lo que nos topamos, con el currículum, con las instrucciones. Yo estoy en la Comunidad de Madrid, ¿vale? No sé, cada uno tendremos las nuestras. El currículum es, como tú dices, competencial y se les llena que no hay quien lo entienda, lo que nos piden, yo sigo sin saberlo. Sobre todo, procesos, ¿vale? ¿Cómo evalúas el proceso de este niño? Cuando tú dices, además, que a veces ni eres capaz de seguir por donde lo lleva. Y sobre todo, ¿qué calificación le pones? Porque claro, al final, es que aunque estés en primaria, la calificación, o sea, ¿qué decir? En primaria somos conscientes que la calificación en el expediente del niño vale nada. Pero a nivel de papis y mamis, pues tiene su peso. Entonces, ese niño, ¿qué se merecería? Porque claro, si tengo que, según lo que he puesto, tiene que identificar esto, y él llega al final y lo sabe, y tú sabes que lo sabe, ¿qué le pones? O sea, tiene muchas... Yo esta parte quizás también de cuando lleguemos al seminario, quizás la parte que a mí más me... Yo para la parte de evaluar... De practicidad, perdón, que se me ha caído el este. A la hora de evaluar les pedía... De evaluación, de cómo... Les pedía unos mínimos, curriculares que tenían que cumplir para que yo pudiese ponerles la muy buena nota. O sea, decirle, sé que no te gusta pasar por esto, pero... Entre lo que te voy a enseñar también a que de vez en cuando vas a tener que pasar por cosas que no gustan. Pero una vez que cumplamos con esto, pues ya nos vamos a ir a lo demás. Entonces, claro, yo no les hacía hacer 50 divisiones si me habías hecho 5 bien. Ya está, paramos. No necesito más.
Pero luego cuando veías cosas, pues lo que decías, procesos que es que dentro de lo que es la etapa y dentro de lo que estás trabajando hay veces que son invaluables, no se pueden evaluar. No, pero como ha dicho la compañera, yo imagínate, ese niño lo ha dicho muy bien, no es capaz de hacer el proceso. O sea, yo que tengo otro nene que no es capaz de hacer la suma en la resta como nosotros tenemos el método de Singapur. Imposible, pero da igual, si es que lo hace todo y lo hace todo de cabeza. ¿Y qué claro, más me da? pero la cuestión es que no te ha escrito tu proceso, pero él sí que tiene un proceso eficaz Claro, que le dé como resultado bueno, claro. con lo cual, ¿cuántas? 100 y 100 bien, yo lo tengo claro, un 10. Vale, perfecto. Claro. Nivel Gracias. competencial está por encima de la competencia exigida. No Ya, aparece. pero ¿qué tendrás que cambiar la evaluación también para este niño? Claro, pero se puede personalizar las evaluaciones. O sea, no personalizamos solo por... Sí. Y con lo de la evaluación me refiero, o sea, voy a cambiar el cómo te observo para evaluarte, pero al final te estoy pidiendo lo mismo, que tú me hayas hecho 10 actividades bien, que el resultado de 10 actividades esté bien, y están bien. Ya. El proceso es otro, el proceso es otro, superior, porque encima es mental. Pero lo que me estás demostrando es que no fallas ni uno. Muy bien debe de estar ese proceso. Sí, no. Pero a lo mejor luego, sin embargo, como tú has dicho, entiendo que estamos avanzando cosas que luego iremos viendo, ¿no? Claro, yo creo que es la ganilla, ¿no? Ahí, sin embargo, a lo mejor este niño en el plan emocional de autorregulación no le podrías poner, no, por ejemplo, en el caso que ha dicho la otra compañera del alumno de secundaria, si tienes que tener en cuenta también esos factores, ahí ya haría un poquito de agua, ¿no? Claro, si la cuestión es que ya lo veremos, nos hemos tirado todos los años a hablar de enriquecimientos curriculares y nos vamos a dar cuenta que posiblemente donde tendríamos que estar echando más el asador es en otro tipo de enriquecimiento de otras dimensiones, como la social, la emocional y la creativa. Ya, pero convence tú a los que están mandando de eso, y porque al final no, claro. No, que yo eso lo tengo claro, pero claro, o sea, no... Sí, pero que al final todo esto está muy bien, pero tenemos lo que tenemos. Tenemos ciencia detrás que dice que es así, pero luego es verdad que nosotros en clase, los maestros, tenemos un currículum con el que tenemos que cumplir. Yo por eso te digo que sí que entendía muy bien cuando estos críos, pues, el someterse al proceso normal no era lo que necesitaban y lo sometía a ellos lo mínimo posible. Pero por un lado, por hacerles entender que en algún momento de su vida les va a tocar hacer cosas de una forma en la que no, porque eso nos pasa a todos en el trabajo cada día. O sea, tú te haces adulto y en el momento que te haces adulto te toca hacer una serie de cosas que no, y te toca hacerlas. Pues es bueno también ir enseñando eso, pero también con el cuidado de no machacar ante algo que no es exactamente lo que has pedido, pero el resultado sí, y por lo tanto hay algo que está bien hecho detrás. Entonces, bueno, ahí toca ser un poco, pues equilibrar. Elisa y Rosana, que tenéis la mano levantada. Y Jimena. Cualquiera de las tres, quien quiera activar. ¿No? Activéis micro y preguntáis, si no, sigo, ¿vale? Bueno, pues sigo de momento, comparto otra vez pantalla y ya os digo, en cualquier momento podéis activar micro. ¿Sí? Vale, creo que el tema que genera controversia, que es el currículo, que muchas veces confunde el ideal con lo que son las enseñanzas mínimas. Entonces, creo que lo que plantea el currículo es las enseñanzas mínimas y todo lo que esté por encima se presupone que lo anterior ya está asimilado. Entonces, este tipo de operaciones y este tipo de estrategias y automatismos que tienen, que no obedecen a procesos sistemáticos aprendidos, que es un esfuerzo bestial y que lo único que hacen es que les induzcan a errores y a reaprender de una forma simple por ser como el resto, es negar unas posibilidades. Y yo creo que por el hecho eso de
de ser un desarrollo por encima, debería de ser admitido, aunque no cumpla con los estándares, porque no cumplirá el requisito que viene en el currículo, pero es que está cumpliendo otro que está por encima, que es el haber generado una estrategia propia. Ahí lo iremos viendo, pero estaríamos ante un caso muy claro de compactación porque observamos en un alumno que ya maneja lo que nosotros estamos trabajando y podemos dar la oportunidad de lo que dices, algo superior como una ampliación o un enriquecimiento orientado ya a otras cuestiones que se adecúen más al dominio que nos está mostrando ese alumno. Lo veremos que hay formas y que sí que están contempladas que se pueden hacer. O sea, al fin y al cabo, tú no, ante ese hecho, lo que no vas a plantear es a las bravas saltarte al nivel superior del aula, sino simplemente dejarle de hacer esas cosas tan automáticas para buscarle pues una salida de aplicabilidad del concepto o del contenido, en alguna cosita que se adecue más a lo que te está mostrando. Pero ahí ya iremos llegando poco a poco. Vale. ¿Alguna pregunta? Venga, pues sigo, que no sé cuánta presentación me queda todavía. Vale, estábamos aquí en lo creativo, hemos hecho un poco el experimento, ver lo que se necesitaba. Otro aspecto muy importante, y lo vamos a ver también ahora cuando hablemos de cómo se desarrolla el aprendizaje a lo largo de la vida, lo social, lo importante que es ese vínculo emocional con los docentes y saber manejar también ya no solo una comunicación afectiva, que en según qué momentos pues puede ser muy, muy necesaria, sino también una comunicación efectiva. Mensajes muy claros, que no nos den pie a perdernos, a malos entendidos o un poco, pues bueno, a andarnos por las ramas. Luego también tener mucha empatía, pues crear unas situaciones también de apertura, de colaboración. A mí me parece indispensable dentro de la alta capacidad crear momentos de colaboración, de apertura y de mucha conversación para que exista reconocimientos entre unos y otros. También vínculos pues entre iguales, entre algunos que son de etapas o de cursos superiores, otros el docente con el tutor. Y enseñar en según qué casos el tema de la resolución de conflictos que puede ser también otra cosa recurrente y que desde esta dimensión sí que conviene. Son 4 cosas importantes: tema de comunicación, tema de colaboración, tema de empatía, sobre todo por parte del docente, aprender a comprender lo que está sucediendo y a darles la confianza suficiente también para que nos lo expresen. Y luego, pues bueno, resolución de conflictos, que esto, pues hay personas que esto es un poco como la creatividad, hay personas que se les da muy bien y hay otros que tienen un imán no para resolver los conflictos, sino para crearlos. Hablaremos en otra sesión, pero también tenemos que ver que detrás de todas estas cosas que estamos hablando, cada uno de nosotros tenemos una personalidad y la personalidad sí que es muy determinante en las cosas que nos van pasando en la vida, porque de manera casi sin querer las vamos creando por cómo somos y por cómo actuamos. Entonces, eso también es importante. Hablaremos un día por no atribuir a la alta capacidad cosas que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Aspectos emocionales de cuestiones de gestión positiva, resiliencia, autoconocimiento, regulación. A mí me gusta mucho trabajar sobre todo el tema de la autoestima desde muy pequeñitos. O sea, siempre creo que una persona con una buena autoestima y un buen autoconcepto, creo que luego se puede enfrentar a la vida de manera muy, muy eficaz. Entonces, más allá de la regulación, que también es una cuestión de madurez, y más allá de ese autoconocimiento, pues sobre todo aspectos emocionales positivos como la autoestima. Y partir siempre en la medida de lo posible del refuerzo positivo, aunque bueno, de vez en cuando también tenemos que ser conscientes que hay que mostrar la cara más amarga de la vida. O sea, no es bueno que conozcamos solo los premios, también tenemos que conocer a veces los castigos y tampoco es bueno que demos una sensación de que las emociones pues traen siempre cosas positivas, porque puede haber momentos
y necesidades de aprender a regular precisamente la parte más amarga de las emociones. Entonces, bueno, hay que saber aprovechar los momentos tanto hacia un lado como hacia el otro. Y aspectos motivacionales. La motivación para mí es una de las variables más abstractas, más complejas que hay y que peor se han utilizado en el mundo educativo. De la motivación tenemos muchos tipos de teorías, y ya no solo psicológicas, también hay biológicas para poder explicar cómo se ejecuta y cómo crece la motivación en la persona. Pero sí que es cierto que tienen mucho que ver con la iniciativa, con la autoeficacia, la autodeterminación, el compromiso. Podríamos hablar de la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, pero lo que tenemos que tener claro es que la motivación es como el colesterol. Tenemos la motivación buena y la motivación mala. En los procesos de creatividad y de motivación, en las personas con alta capacidad, todos tienen una cuestión, una premisa, y es que son procesos muy introspectivos. Entonces, la alta capacidad casa muy bien con la creatividad porque la creatividad también es un proceso muy introspectivo. Y de cara a la motivación, siempre va a ser una motivación intrínseca la que vaya más de la mano de la creatividad y de la alta capacidad. Es decir, promover el desarrollo de motivaciones por el aprendizaje, compromisos con la tarea, y no tanto orientarles hacia una motivación basada en el resultado o incluso todo lo contrario, que sería miedo al fracaso. Todo lo que sea extrínseco va a ir mermando poco a poco la capacidad de desarrollo de esa alta capacidad y va a ir mermando también los desarrollos creativos. Entonces, primero en la escuela nos han dicho que la motivación era algo esencial, luego lo veremos, pero hasta los 11 o 12 años, cuidado con los procesos motivacionales. Y dos, hemos abusado mucho de las motivaciones extrínsecas, principalmente porque hay muchas herramientas educativas que empleamos en el día a día que tienen mucho que ver con ese tipo de motivación. Pues bueno, ClassDojo, Kahoot, todo esto pues son como premios, como listas de clasificación, ordenación jerárquica del alumnado, resultados, al fin y al cabo, que además se hacen público en el aula. Entonces, hemos tendido más a una motivación extrínseca cuando en todos los procesos de alta capacidad la motivación que se debe cuidar es la intrínseca. Y este es el porqué. Esto es un esquema de lo que sería la explicación del aprendizaje y más concretamente del rendimiento académico a lo largo de la vida. Nosotros la primera parte de primaria, de los 6 a los 10 años, tenemos como variable con mayor poder explicativo de ese rendimiento, de ese aprendizaje, todas aquellas que son de carácter cognitivo-intelectual, ¿vale? El razonamiento, la fluidez verbal, el desarrollo de las funciones ejecutivas, la memoria, pues bueno, todas aquellas variables que tienen ese carácter más innato y que podríamos relacionar más pues, con variables cognitivas de carácter de supervivencia, pues son las que mejor describen nuestro aprendizaje. Por encima de ellas, las socioemocionales y en concreto, la autoestima. Unas cognitivas intelectuales podrían estar explicando en torno al 40 al 45% del aprendizaje de un alumno. Y cuando metemos en esa ecuación la autoestima, llegamos a explicar entre un 66 y un 70%. Y la motivación se queda fuera. En el momento que aparece la autoestima, el autoconcepto y todas aquellas variables que tienen que ver más con lo social y lo emocional, lo motivacional desaparece. Por eso, el error del que os hablaba antes de ese bombardeo de la motivación dentro del ámbito educativo. Tiene una razón de ser. Los procesos motivacionales no son conscientes para la persona o no empiezan a ser conscientes hasta los 11 o 12 años, por propia madurez. ¿Qué quiere decir? ¿Que en ese caso la motivación no debe estar presente entonces en los procesos? No es eso. Simplemente lo que quiere decir es que en esta etapa esa motivación, la presencia que tiene es la de educar en la motivación y ahí entra el papel del maestro. O sea, somos importantes en este intervalo de edad con la motivación porque la estamos educando. Y ahí es donde le vamos a transmitir a la persona que los procesos de motivación intrínseca pueden ser más valiosos que los extrínsecos. Y si en esa etapa abusamos de lo extrínseco, pues veremos entonces a una persona que va creciendo, va evolucionando y se va orientando al resultado final o se va orientando al premio y que no desarrolla realmente un gusto por sus propios intereses, un motivo real por el que aprender algo. Pues bueno,
Todavía son muy pequeños para llegar a eso, pero posteriormente llegarán según cómo trabajemos nosotros ahí. Y por lo tanto, ya os digo, de momento en esta etapa lo cognitivo y lo intelectual importa, pero gracias al desarrollo de la autoestima o del autoconcepto. Y la motivación queda fuera de la variable. A partir de los 11 años decimos, mira, aquí la motivación sí que ya entraría, que ya empezamos a ser conscientes. Pero ¿qué pasa? Entramos en la adolescencia. Crisis total a nivel biológico de persona. Bueno, otro quiebro a la motivación, que si bien no desaparece, toma por lo menos un papel secundario. En esta etapa, lo más importante para el desarrollo de nuestro potencial viene marcado por las variables que tienen mucho que ver con nuestro bienestar y tienen que ver con lo social y con lo emocional, porque estamos en una etapa en la que queremos ser reconocidos por el círculo más cercano a nosotros. Queremos pertenecer a un grupo, queremos identificarnos con los demás, queremos de alguna manera pues, sentirnos inmersos en el día a día, acompañados de otros. Y para eso pues hace falta bien un equilibrio social y un equilibrio emocional. Y si esto funciona, ahí sí que podemos empezar a añadir un poco la motivación. Pero ya os digo, en la mayoría de los estudios que hemos hecho, para que veáis hasta dónde ha calado la motivación extrínseca, a día de hoy siguen valorando más los chavales una motivación por el resultado que una motivación por el aprendizaje. No valoran tanto el haber aprendido herramientas matemáticas suficientes para desenvolverse en el día a día como el recibir cada cuatrimestre un 9 o un 10 en su boletín de notas. Y lo malo es que esto se sigue alargando también al mundo universitario a día de hoy. Es decir, de alguna manera, mayor inmadurez para la apreciación de esos procesos motivacionales. Lo último sería lo cognitivo y lo intelectual. No es que no sirva, sí que sirve siempre y cuando esta motivación sea adecuada y sea capaz de mediar entre el bienestar personal y la capacidad de uno mismo. Nunca vamos a volver a llegar a poder explicar el aprendizaje tanto como que arriba, que explicábamos un 70%. Aquí hasta un 50, un 55 llegaríamos y ya. Aquí lo importante que veis es que se va dando como un contrabalanceo. Cuando somos pequeños, lo innato. Cuando ya estamos un poco a mitad de hacer, el reconocimiento, el pertenecer a un grupo. Y cuando ya somos adultos, nosotros mismos. Y los motivos que somos capaces de encontrar para movernos en la vida. Y si además de tener los motivos claros, me encuentro bien conmigo mismo y con los demás, estoy aceptado, entonces mi potencial sigue creciendo. Pero fijaos cómo cambia la cosa. O sea, en edades tempranas el potencial lo es todo y en edades posteriores el potencial solo va a seguir creciendo gracias a estas dimensiones. Por eso decía, fijaos, ¿cuántas veces en secundaria estamos planteando enriquecimientos curriculares o medidas que una vez que han sido aplicadas atienden el currículum muy bien, pero seguimos desatendiendo aspectos sociales y emocionales? Plantear siempre medidas integrales. No podemos olvidarnos de otros procesos. Está muy bien que sepamos este esquema para saber cómo actuar, pero siempre la aplicación de una medida sobre una de estas dimensiones no implica desatender las demás. En mayor o en menor medida todas van a tener que estar atendidas. Y ya os digo, en la etapa infantil y primeros años de primaria son años importantes de estimulación de esas herramientas base que tenemos, que son estas habilidades cognitivas e intelectuales, pero una vez que las hemos puesto en marcha, si tienen que seguir creciendo, van a necesitar de las demás. Y vamos haciendo un contrabalanceo completo a lo largo de la vida, donde a medida que crecemos vamos llegando al verdadero punto de movernos por nuestra propia motivación. Pero claro, esto es ya a partir de los 18. Y a nosotros en educación nos han dicho que esto era desde el primer día. Pues bueno, desde el primer día, pero con otras connotaciones. Perdona, Alberto. Sí. Es como si, o sea, que no sé si lo he entendido bien. Sería como decir que realmente, a pesar de la importancia que se le da a la motivación a acercarte a los intereses de los alumnos, yo que soy de infantil, que realmente en infantil van a aprender sí o sí, independientemente de que yo me acerque o no a sus intereses o a sus motivaciones. Aunque evidentemente son importantes en la medida, según tu esquema, en el tercer puesto, pero es un poco como el decir, no, es que el gusto por aprender o el interés por el aprendizaje es como más innato, ¿es a lo que te refieres? Sí, en infantil y en primaria
la capacidad, que es lo más importante, aún así, va a ser más intensa en aquellas cosas que también de manera innata nos gusta más. O sea, les va a producir más gozo lo que te gusta. Eso, desde luego, toda persona desde que nace aprende un poco a distinguir lo que le gusta y lo que no le gusta, pero de manera muy primaria. La cuestión es que lo que no son capaces de hacer es encontrar motivos reales por los que aprender. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir cultivando. O sea, ahí sí que nosotros somos bastante instructivos los primeros años de vida en según qué cosas, porque tenemos que tomar decisiones por ellos y eso es irremediable. Pero sí que tenemos que tener un poco pues esa mano izquierda para poder ir poco a poco soltando lastre e ir traspasándoles en la medida que nosotros observamos en esa educación y evolución de la motivación la toma de decisiones, pero es poquito a poco. O sea, no podemos llegar con 3 años y decir ¿y cuáles son tus intereses de ahora en adelante para el resto de tu vida? Vale, o sea, no es que no sean importantes sus motivaciones, sino que ellos no son conscientes de cuáles son sus motivaciones. Tenemos que ayudarles. Pueden aprender, ¿no? Es un poco eso, más bien. Lo que un lunes puede parecer que es lo que más les importa, a lo mejor el jueves lo tienen ya en los pies. Entonces, claro, es todo como muy superficial, muy primario. Tenemos que ayudarles a enseñarles. Es importante en infantil y en primaria porque les vamos educando en esos procesos. Y nosotros nos vamos fiando, pero yo he tenido la suerte de, siempre lo cuento, que el año pasado me llegó a la universidad el primer grupo que les di clase en primaria. Y cuando saltaron a secundaria, salté con ellos a secundaria. Solo los he perdido de vista 2 años en bachiller, pero luego me los he vuelto a encontrar en magisterio a muchos de ellos. Si tuviese que hacer un resumen de sus intereses, me hubiesen vuelto loco, me volvería loco. O sea, fueron cambiando. Entonces, claro, sí que un compañero apunta, dice, quizás los intereses y la motivación es diferente. Sí, es diferente, efectivamente. La motivación, como digo, es un proceso intrínseco de decisión en la que nosotros buscamos y encontramos motivos para hacer algo. Y ese algo puede que sea nuestro interés. O sea, a mí me puede interesar la ingeniería, pero voy a necesitar unos motivos necesarios para terminar de impulsarme o de orientarme hacia ahí. Motivación intrínseca a partir de los 20. Te corrijo y me corrijo a mí mismo también. Es erróneo que pongamos fechas concretas, porque sería como que el ser humano en algún momento es un folio en blanco y de repente van apareciendo dibujos completos en ese folio. Todo se va desarrollando desde el inicio. Lo que pasa que sí que es cierto que dentro de esos procesos de madurez y de aprendizaje, pues las cositas terminamos de verlas florecidas en intervalos de edad, pero no quiere decir que hasta ese momento no hayan aparecido. La motivación, es lo que os digo, no es que no aparezca hasta los 11, es que hasta los 11 no aparece el proceso consciente, pero evidentemente la persona lo va un poco masticando, pero es importante que nosotros les orientemos. Y la intrínseca hasta los 20, pues lo mismo, a lo mejor, igual que la motivación decimos que realmente en la edad adulta a partir de los 18 es cuando toma realmente sentido, pues bueno, pues a partir de 18, 20, que hablásemos de una motivación intrínseca totalmente consciente, bien, me daría lo mismo decir 18 que 20. Más me inclino simplemente por llegar a la etapa adulta. Vale. Por lo que os digo, porque ponemos fechas y etapas muy marcadas y luego al final tenemos que reconocer eso, que el ser humano nunca es un folio en blanco, nunca. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo, por favor, tengo una pregunta. Para evaluarles, ¿cada cuánto tiempo tienen que evaluarles? ¿Cada 2 años? ¿O eso cuando ya tiene la evaluación de 130 para arriba, ya no tienen que volver a evaluar? Depende ya de cada uno. A ver, a nivel normativo en la educación, y dependerá de cada comunidad, pero un poco lo que sí que obligan es que en el salto de cada etapa haya una evaluación, ¿vale? Pero a nivel particular, y esto ya es manía, nosotros evaluábamos de manera completa cada 2 años y de manera parcial cada año. Es decir, por ejemplo, en los años impares hacíamos evaluaciones completas de todo el alumnado del colegio, de todo, pero porque creemos que la evaluación es importante, pero para conocer a la persona, no por identificar etiquetas, no para conocer la persona y ver los potenciales de mejora que tiene todo el mundo, y luego si además encuentras excepcionalidades, mejor porque lo tienes controlado.
pero nosotros lo hacíamos completo en años impares y screening sobre áreas que nos interesaban especialmente en años pares. Claro, soy consciente que eso no se hace en todos los centros e incluso puede ser bastante inviable. Pero, hombre, yo sí que tirando un poco de etapas críticas, ¿vale? Te diría que a los 7, 8 años conviene o convendría. A los 11 o 12 años conviene o convendría. Entonces, de primaria pasar a la ESO, por ejemplo, convendría. De infantil pasar a primaria, convendría. Sí, pero yo te digo, sobre todo por andar teniendo un poco control de las cosas que, como digo, lo lógico es que si estamos haciendo bien las cosas, haya evolución. Entonces, es mirar la evolución. O sea, yo no lo haría únicamente por decir, sí, seguimos en parámetros de alta capacidad. A mí realmente esos términos me dan igual. A mí lo que me interesa es intervenir por ayudar a mejorar a todo aquel que tiene un potencial de mejora y ver si de verdad ha surtido efecto. Porque es una lástima que una persona pueda mejorar o pueda ser muy buena en algo y no demos las oportunidades. Sí. Luego es malo para nosotros a nivel social, el estar perdiendo talento. Porque las personas que son muy talentosas son las que de verdad el día de mañana nos pueden cambiar cosas importantes de la sociedad. Yo siempre lo pienso. ¿Dónde estará esa persona? Pues no lo sé, es que a lo mejor lo tengo yo hoy en el aula. Igual no, pero puede ser que sí. Ay, gracias. Perdona, Alberto, pero cuando dices, claro, sí, lo de las personas que tienen talento a nivel social y demás, pero también serían las personas que tienen alto rendimiento, ¿no? Porque aunque sean por razones diferentes o motivos diferentes, igual de importantes serían, aunque la intervención lógicamente es diferente. Son perfiles totalmente diferentes, la intervención es totalmente diferente, pero ambos son perfiles potenciales de contribuir significativamente a la mejora de la sociedad. Y luego se da, bueno, he entendido que dices que si se han hecho bien las cosas, entiendo que si se hace un diagnóstico de altas capacidades, si se han hecho bien las cosas y se ha hecho una buena intervención, siempre va a seguir siendo altas capacidades, que sí. Por lo que dices es un poco por ver esa evolución, porque si en una evaluación posterior se observase que no es altas capacidades, ¿qué se determina? ¿Que ha habido una mala intervención o que la identificación fue errónea? No, hombre. Lo primero que esa segunda evaluación te lleva a unos datos inconcluyentes y por lo tanto inmediatamente lo que tienes que hacer es repetirlo. Y si se confirma finalmente que vuelve a salir mal, ¿sería un mal diagnóstico o sería una mala intervención o serían ambas? No sé, pregunto. Te puedes encontrar con ambas. Es muy raro, o sea, a ver, la cuestión es que, claro, si la alta capacidad no se pierde, se transforma y lo lógico es que vaya a más o se especialice. O sea, a mí lo que no me extrañaría es que a lo mejor tú hayas tenido un diagnóstico infantil en el que sobresalían muchas áreas y luego en una etapa más adulta a lo mejor sigues viendo ese despunte, pero hay una que ya empieza a ser mucho más significativa, un área en concreto. Pero eso también porque nosotros a lo largo de la vida vamos tomando decisiones, ¿sabes? Entonces nosotros mismos, ya te digo, o sea, yo llego a un momento en el que dije, cuanto menos pueda ver las matemáticas, mejor las odio. Yo soy de ciencias sociales, me gustan más otras cosas. Ya está. Entonces, que no me hagan un examen de matemáticas mañana, que en su día yo aprendí mucho porque hice ingeniería, pero que no las he vuelto a tocar, que no quiero más. Entonces, pues bueno, la cabeza es muy sabia, lo que uno quiere olvidar, lo olvida, ¿eh? Y así centras los esfuerzos en otra parte, sobre todo cuando somos adultos. Ya te digo que sería muy raro ver que alguien que ha sido identificado como persona con altas capacidades luego que no se pierde. O sea, se puede transformar por muchas cosas, o sea, por decisiones propias y por experiencias de vida, pero ya te digo, se suele tender a una mayor especialización en un área, pero por decisión propia de que te empiezas un poco a estimular ahí. Entonces, como pues alguien que le guste leer muchísimo y no pare de leer, pues su rendimiento en pruebas de fluidez verbal, pues por muy preparadas que estén para una medición objetiva, algo de puntuaje hacia arriba vamos a ir viendo. Porque sí, porque al final las pruebas también tienen su sesgo. O una persona que lleve muchos años estudiando,
pues ha adquirido una capacidad de analítica y de razonamiento que antes a lo mejor hace 20 años no tenía. Sí, seguimos evolucionando a lo largo de los años y encima es que la capacidad del ser humano en sí misma es que es súper elevada. Una persona normotípica que se pusiese a un entrenamiento cognitivo exhaustivo, pues se vería mejoras en muchas áreas. Pero, ya te digo, muy raro me parecería que alguien que ha sido identificado luego no saliese. Yo ahí, en el momento que hay una identificación, todo lo que se vaya desmadrando de ahí me parecería algo inconcluyente que habría que seguir viendo profundamente, a ver qué ha podido pasar. Pero sí, conviene intervenir adecuadamente porque entonces ahí sí que es donde vemos que las cosas incluso crecen. Vale, me ha parecido entender que decías como que pasabais las pruebas a todo el alumnado. Sí. ¿Esto es viable? ¿Es sí. una experiencia? ¿Es una prueba piloto o es algo No, que no, mira, esto depende mucho. Yo he estado en centros donde les importaba mucho el bilingüismo y la educación física y entonces casi todo el personal que pedían o que contrataban en el caso de, por ejemplo, de los concertados y en los públicos la petición de personal se orientaba mucho pues, a perfiles de personas con inglés y con educación física. Yo estuve en un centro donde el santo y seña era la atención a la diversidad. Entonces ahí a poder ser que todo tutor tuviese PT o AL. Y si alguien venía con psicología, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos ahí un equipo en el que de repente estábamos 3 psicólogos, 3 profesores, 3 antiguos maestros de educación especial, 2 PTs y 2 ALs. Claro. Pues de septiembre a diciembre venía el orientador y nos ponía a bailar a todos. Aquí se va a evaluar a todos y se va a evaluar a todos. Fin. Y como encima tenéis unos perfiles en los que podéis intervenir en esta evaluación, pues perfecto. Pero ya te digo, al final era como 3 equipos, 3 psicólogos con 2 maestros de educación especial más un PT más una L. Y eso por 3. Pues claro. Ya, pero esa no es la realidad. No, pero fíjate lo que te he dicho, es una cuestión de decisión, ¿eh? O sea, si yo mi perfil es el de contratar muchos maestros de inglés con educación física porque mi cole se basa en eso... hablas de la concertada, pero yo, por ejemplo, trabajo en la pública. Y la realidad no es esa. Claro, pero también porque el perfil del propio centro se habrá ido hacia otro lado. Es una prioridad. No. Bueno, no sé. Sí, a ver, ¿A qué te en un momento dado tú has podido decidir o intentar que tu centro fuese preferente TEA o alguna cuestión así. Somos preferente TEA, de hecho, pero te quiero decir que esas cosas en la pública, y te vuelvo a decir, yo no sé, yo desconozco también la capacidad en ese sentido de decisión. Hombre, en la pública no he estado en ningún centro con después todos esos de esto, pero no digo de llegar a 7 personas. No digo de llegar a 7 personas. Claro, pero 3 sí. Es que las limitaciones, nosotros tenemos PT y AL, pero tenemos una PT y AL para todo el cole y algunas compartidas. Y luego la voluntad también del orientador de referencia de querer invertir recursos en eso. Eso también hay que tener. Sí, el tema de los recursos, pues te digo que es que a lo mejor hablamos de ligas diferentes, ¿vale? Pero eso ya saldrá, imagino que saldrá. Una cosa es la concertada, la privada y otra es la pública. Sí. Que la motivación del personal y la implicación del profesorado y esté ahí, vale, pero que no cabe duda, los recursos no son los mismos. O sea, no. Que no es excusa, no es excusa. Hace mucho la voluntad, porque mira, el año pasado nosotros aquí en Aragón había un proyecto, este año no ha salido, que es Hipatia. Son colaboraciones de la universidad con los centros educativos, ¿vale? Lo he oído, sí. A mí me llamaron de uno de los institutos más grandes de Aragón porque tenían interés en identificar. Y en un mes, con la orientadora, o sea, una orientadora y yo, 518 screening. Porque si hay voluntad, se puede buscar la manera en la que se puede aplicar. Yo ahí discrepo un poco, Alberto, porque por mucha voluntad, si no hay recursos... Ya, pero pues esta persona las encontró, un convenio con la universidad y hecho. Ya. Sí, incluso tenemos la cátedra de TEA Ediciones, que está hecha para aplicación de cuestionarios que los deja TEA, Ediciones y todo. Y este año, que yo colaboro, no la dirijo, pero colaboro,
hemos tenido problemas para encontrar centros que quisiesen colaborar y lo que estábamos haciendo era el control parental sobre las tareas escolares y el apoyo educativo. Y les íbamos a dar los resultados para que un centro tuviera. Sí, porque nos hemos dado cuenta que en este éxito académico ese apoyo es muy importante. Total y absoluto. Un centro en cada provincia y de milagro. Y de milagro. Entonces, te digo que, claro, si te metes un poco a buscar, sí que puedes encontrar las formas de las que quieras. Claro. ¿Que eso implica más trabajo? Sí, mucho. Eso. Porque, claro, imagínate el ayudar a pasar los screening estos que te digo de 518, una cosa es que yo ayude y otra cosa es que, al fin y al cabo, tú eres la orientadora, por temas de confidencialidad y privacidad, eres tú la que después tiene que meter mano, pero claro, necesitabas una prueba y yo te la he proporcionado. Y además con los medios digitales para que después las puedas aplicar. Vale. Gracias. Sí. Y aún así cada comunidad autónoma, pues bueno, tenemos realidades totalmente diferentes. Sí, pero bueno. Creo que hacemos lo que podemos, ¿no? Cada uno. Vale, no sé si hay más preguntas o intento terminar muy deprisa. Bueno, yo quería comentaros la realidad que hemos vivido desde el centro educativo que tengo de referencia. De hecho, ha tenido una llamada de atención desde inspección por ser el que más detecciones de altas capacidades ha tenido de varios municipios, porque claro, tiene un equipo orientativo de orientadores potente y unos objetivos de este tipo. De detección en general y con una sensibilidad respecto a las altas capacidades, cuestión que se ha visto frenada desde la intervención de la inspección y las dificultades de cara a después atender la realidad que destapan, que es que tienen que hacer y desarrollar las medidas necesarias para la atención específica de ese alumnado. Entonces, yo creo que mucha detección no se hace porque hay un conocimiento que después donde hay que meter la carne en el asador es cuando se interviene realmente. Casi lo de menos es la detección. Genera un previo que da después lugar a un escenario que muchas veces no se sabe cómo atender. Bueno, esto era como reflexión a lo que estabais comentando, ¿vale? Y yo lo que quería preguntarte, Alberto, es, como has hablado un poco de etapas, Marco, ¿no? Y de factores que tienen que ver, quería preguntarte si en las evaluaciones se pondera de igual medida los valores de la fluida y con la cristalizada. Porque entiendo que en la etapa infantil tenga mucho más peso, ¿no? Los valores fluidos que los cristalizados que con posterioridad que sí que ya puedan encauzar o puedan tener un equilibrio o un valor similar, no lo sé, o se da por igual valor a unos y a otros. Creo que ahora me dará tiempo a decirlo, pero yo no me fijo tanto en los valores de uno y otro para determinar un cómputo final, sino para establecer una situación. En esto que he ido nombrando poco a poco de que como son varias etapas en las que vamos evolucionando de capacidades, habilidades, competencias, tal y cual, al final lo que hay es una cristalización. Y yo lo que llego a extrapolar es que necesitamos que exista también a largo plazo una cristalización de la propia alta capacidad, es decir, saber cuál es la situación de esa alta capacidad. Lo hemos medido recientemente en un estudio con más de 1000 familias y ahora lo veremos. Pero el resultado es que esa cristalización depende siempre de la funcionalidad y de la adaptabilidad de la inteligencia, que es muchas veces lo que hace que, digamos, ¿cómo es posible que con tal potencial le vaya tan mal? Pues bueno, pues puede ser por este tema de la cristalización que depende de la funcionalidad y de la adaptabilidad. Y curiosamente la funcionalidad y la adaptabilidad viene de las partes sociales y emocionales. Y son las más difíciles de trabajar, lo que hemos hablado antes. O sea, hemos abierto el melón de poder personalizar el aprendizaje y enriquecer curricularmente
porque sí que es verdad que dentro de la escuela, ya que estamos dando contenido, vamos a tratar de enriquecer el contenido, pero claro, ahora ya es como subo el nivel. Y además, transversalmente, a ver cómo cuido de los aspectos sociales y emocionales, porque resulta que son los que en realidad hacen que esa persona sea funcional y adaptativa. Y que, por lo tanto, la alta capacidad haya cristalizado. Entonces, yo eso lo tomo para saber la situación en la que está la persona, para saber hasta qué punto le puedo ayudar a nivel curricular, pero también a nivel personal, porque me da datos de eso. Si los datos de la cristalizada se van equilibrando, yo ya sé que a nivel académico va aprendiendo. Misión cumplida. Me puedo olvidar un poquito ya de ese currículum y me voy a centrar en qué necesita a nivel más personal. Porque a medida que crecen necesitan más apoyo personal. En esto de las evaluaciones, para mí lo más importante es la interpretación que podemos hacer de todas las partes. Ya os digo, no solo es el resultado de acabar diciendo si sí, si no, si tanto número o si menos número. Es más cómo lo interpretamos. Porque vemos a veces cosas ilógicas en las evaluaciones que dices, esto no puede ser, lo tengo que revisar por otro lado porque algo me está fallando. Y entonces eso, sobre todo en las muestras de fluida y de cristalizada, sí que me fijo en eso, en saber, mido sobre todo. Alta capacidad, sí, pero ¿con qué porcentaje de aprendizaje? Y alta capacidad, sí, pero ¿con qué capacidad de desaprendizaje? Sí, así también sabes un poco hasta qué punto seguimos tirando de lo innato y cuando hemos necesitado engancharnos ya a algo más. Que eso con los chicos también lo puedes ver. Digo, la interpretación de las pruebas, más allá de la etiqueta, nos da mucha información para hacer mejorar a los chavales. Vale. Intento ya arrancar con esta parte final. Aquí hablo del potencial de desarrollo, que es un poco lo que hemos ido ahora comentando con las preguntas. Tenemos un potencial y hay que desarrollarlo. Va a depender mucho de la plasticidad cerebral, por lo tanto, esos años posteriores, incluso en la adolescencia, es cuando alcanzamos pues, esos valores máximos de plasticidad, la adaptabilidad y la funcionalidad. Y tienen que ir muy de la mano, por un lado, de una identificación. Si no identificamos el talento, no lo trabajamos. Y después, adaptabilidad y funcionalidad con el cuidado social y emocional y el enriquecimiento creativo. Y es lo que os decía antes. ¿Cómo es posible que yo identifique un alto potencial de desarrollo y, en cambio, a esa persona le vaya mal en cuestiones sociales, en cuestiones de rendimiento? ¿Qué es lo que está fallando? Pues en el estudio que tenemos con 1000 familias, la explicación que encontramos de momento en 4 modelos diferentes y seguimos adelante es que pues, ya un 25% viene por estos factores adaptativos de corte social y emocional. Es decir, que la alta capacidad se manifieste, se cristalice, va a venir de ese cuidado de lo social y de lo emocional de esa persona. O sea, aspectos casi que tienen más que ver con lo personal, con lo cognitivo y no tanto con lo cognitivo, que sí que lo identificaríamos como algo más estable, más estático. Después, si a ese corte social y emocional, y fijaos que mira las veces que hemos dicho, una alta capacidad no tiene que ir de la mano del rendimiento académico, no tiene por qué, sobre todo en esos procesos de identificación, es verdad. Pero si lo conseguimos, lo tenemos que saber, o sea, a nivel social, uno de los factores de reconocimiento o uno de los factores que hacen que una persona pueda pertenecer de manera más estable a un grupo en estas edades es también el reconocimiento académico. O sea, pues muchas veces también esa persona que le va bien en el cole, pues es una persona que me transmite también confianza. Entonces, en estos sentidos, los factores adaptativos de corte social y de emocional se ven muy reforzados si luego conseguimos un rendimiento académico, ya digo, no sobresaliente, sino bueno, fuera de problemáticas. Seguimos subiendo. ¿Cuáles serían los siguientes factores que se suman al 41%? Los apoyos y el ambiente escolar. Los apoyos. Y con esto ya no solo digo enriquecimientos curriculares, flexibilizaciones, aceleraciones. Si hace falta apoyo al uso, como lo entendemos los maestros, en un momento dado porque la cosa nos ha ido mal, porque, por ejemplo, esta cosa, el rendimiento académico no me satisface, pues el apoyo también es necesario. Y nos ayuda a mejorar el rendimiento académico y nos ayuda después a reforzar el corte social y emocional. Y subimos en el porcentaje de explicación.
Y ya lo último, que serían, y es casi ya despreciable, las expectativas familiares. Muchas veces, pues, esa percepción de lo que esperan a nosotros nos puede venir bien o mal. Pero bueno, ya os digo, a grandes rasgos, factores sociales y factores emocionales, el rendimiento académico, pero por lo que os he dicho, porque es un elemento de reconocimiento, de valor social en estas etapas, en esta edad, y los apoyos y el ambiente escolar es lo que más lo van a explicar. Esto es lo que determina la funcionalidad y la adaptabilidad de la alta capacidad, hasta un 41%. Es decir, el 41% de esa alta capacidad se explica su cristalización gracias a esto. Y no es lo primero ese factor cognitivo de rendimiento el que se sitúa, sino son complementos a factores que tienen más que ver con la persona. Y ahora sí que llego ya al final y lo que os digo, pues bueno, tenéis aquí mi correo,